Bueno, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Esta es la primera clase de teoría política contemporánea, la clase de presentación de la de teoría que abarca muchos temas, que cubre un periodo bastante extenso, pero que básicamente es el siglo XX, digamos. Y tiene, como ustedes vieron en el programa, tiene una primera parte bastante ordenada según autores, ¿no? Tanto la primera como la segunda parte está ordenada alrededor de algunos autores y algunos temas muy generales de la teoría política de principios del siglo XX en adelante, ¿no? En la primera parte hay toda una discusión sobre los problemas de la democracia de masas y los problemas del Estado de Derecho. Um, um, esa primera parte se centra en tres autores, Kelsen, Weber y Schmidt. La segunda parte se está enfocada en los problemas de justicia y la deliberación pública. Y esta parte recorre una literatura un poco más reciente, digamos, desde Arendt y Habermas en adelante. Y después la tercera parte está enfocada en la literatura más actual del análisis político eh, y el foco está puesto en los problemas más que en los autores, el análisis neoinstitucional, las teorías de la acción racional y la elección racional y problemas muy centrales del análisis político, el gobierno de la economía, la cuestión institucional en sistemas pluralistas, la relación de poderes, la conformación de coaliciones y demás. Bueno, este tipo de literatura que es más útil, digamos, está enfocada más en cuestiones analíticas, ¿no? Bueno, ese es un poco el recorrido. En esta primera clase vamos a tratar de presentar de forma muy general los problemas que tiene que resolver la teoría política en nuestra época, digamos, ¿no? Ustedes han estudiado ya cuestiones más históricas, ¿no? Y han terminado, creo yo, digamos, en el análisis de los temas del siglo XIX, o las corrientes de pensamiento más importantes del siglo XIX. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora en esta primera presentación es hacer un puente, digamos, tratar de tender un puente con la literatura que ustedes van a leer a continuación, ¿no? De esa teoría, teoría 2 vendría a ser, ¿no? Bueno, y para eso nos resulta de mucha utilidad un texto que es Crítica y Crisis de Reinhard Koselleck. Este autor hace un análisis de las formas políticas, los problemas políticos básicos de nuestra época y plantea una discusión con las visiones más, podemos decir, celebratorias o entusiastas sobre en qué consiste la política moderna, y entonces ofrece una visión más crítica, más problemática de la política. La política de nuestro tiempo no es tan transparente como se presenta, no es tan libre de ataduras del pasado, ni es tan potente para ofrecernos la creación de sociedades pacíficas, ordenadas, de acuerdo a la ley, racionalmente eh, es, organizadas y asentadas en consensos que están también racionalmente justificados, digamos, ¿no? Tiene sus problemas. Koselleck está discutiendo, digamos, con los autores más entusiastas, por decir así, que ustedes pueden identificar en la obra de Habermas o bueno, con el que especialmente él discute,
y otros filósofos del siglo XVIII y XIX, ¿no? Los liberales entusiastas, digamos, ¿no? Que piensan el iluminismo, la etapa de racionalización y modernización que se vive en esa época como un proceso hacia mejor, como una liberación, ¿no? Y la política es parte de esa liberación, ¿no? La política es el autogobierno de los ciudadanos a través de ciertas instituciones de representación, de gobierno, que permiten ese imperio de la libertad y de valores que conscientemente defendemos y argumentamos. Bueno, Koselleck tiene una idea un poquito más pesimista del asunto, un poquito más crítica, y entonces es interesante ver qué nos dice, ¿no? Porque ofrece una visión más problemática, más realista, podríamos decir, promete menos. La modernidad, vista desde el lado de Koselleck, nos promete menos cosas, digamos, ¿no? Y nos mete en más problemas. Y eso me interesa remarcarlo porque nos permite pensar precisamente los problemas políticos contemporáneos, aquellos a los que se dedica y trata de analizar la teoría de este tiempo, digamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea inicial. Bueno, a ver, entonces, yendo un poco al texto, ¿no? Ustedes van a tener que leer 2 capítulos de Crítica y Crisis, son los 2 capítulos iniciales, donde él expone un poco el problema general que él advierte y cuáles son los elementos esenciales que él identifica como parte de los que dan forma a la política moderna. Estos elementos esenciales son 2, la soberanía y la crítica. El monopolio de la decisión y las opiniones libres. Estos 2 elementos son, soberanía y crítica, son los 2 términos en tensión en nuestra vida política. Esta es una tensión que es inescapable y al mismo tiempo la política está obligada a resolver esa tensión de alguna manera, digamos, ¿no? Y eso es lo que Koselleck nos propone que pensemos como nuestra condición política. Mientras dure nuestra época, esta va a ser la situación básica en la que vamos a existir políticamente. Y todos los problemas institucionales, todos los problemas de gobierno, están asociados directo o indirectamente, se nutren de esta tensión básica. Soberanía y crítica. O gobierno y opinión. Bueno, vamos a tratar entonces de ver un poco cómo analiza él las cosas, y eso nos permite más recorrer los autores que ustedes ya leyeron en Teoría 2, de Hobbes en adelante, ¿no? Y Hobbes es el autor con el que empieza este análisis y después recorre la obra de otros autores que siguen a Hobbes de alguna u otra manera o discuten con Hobbes desde entonces, John Locke, Immanuel Kant, etc. ¿No? Entonces vamos a tratar de ver un poquito cómo él arranca este análisis y a partir de eso como despliega un argumento sobre nuestra condición política. Bueno, ¿qué es lo que él ve en Hobbes? Para empezar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué significa que nuestra modernidad política empieza en Hobbes? ¿No? Empieza en un autor muy problemático, ¿no? Porque Hobbes no es un autor precisamente optimista sobre lo que nos ofrece la política y sobre lo que nos puede garantizar el ser ciudadanos de un Estado moderno. Y esto me parece que tiene su implicancia muy importante, ¿no? Porque Hobbes nos dice que para sobrevivir como individuos modernos tenemos que obedecer a un Estado absoluto. Y la obediencia es precisamente absoluta, digamos, ¿no? O sea, no está limitada, digamos, ¿no? O sea, el Estado tiene que poder obligarnos a cualquier cosa. Tiene que poder obligarnos a
a morir en la guerra o someternos a la ley y ser castigados con la muerte, digamos, ¿no? Entonces, si no, el Estado no sobrevive. Entonces, esa obediencia absoluta es problemática. Y uno podría decir que buena parte de la literatura del siglo XVIII y XIX está en tensión con esa obligación, ¿no? Está tratando de escapar de esa obligación absoluta. Está pensando en formas en las cuales los ciudadanos pueden poner límites al poder. Lo que va a señalar Koselleck es precisamente acá está el juego que yo identifico como el juego básico de la política moderna. Un poder absoluto y ciudadanos que están obligados a obedecer, pero también están tratando de ponerle límites al poder. Bueno, esta visión es muy distinta a aquella que nos dice que nuestra condición política moderna es la de ciudadanos que crean con sus propias armas racionales, con su propia capacidad de organizarse, de darse leyes, crean estados que están sometidos a la ley. Y están sometidos a la ley significa que están limitados por la ley y no pueden hacer cualquier cosa con nosotros. ¿De dónde viene esta otra idea? Bueno, no viene de Hobbes, ¿no? Es una idea que viene de otro momento bastante posterior, ¿no? Principalmente nace, podría decir, con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa entonces sería ese momento fundacional que Koselleck está buscando y en el que podríamos identificar el origen de nuestra modernidad política. Para la Revolución Francesa, para Koselleck, tiene una trampa. Tiene una trampa o tiene, por decir así, una contraindicación, ¿no? La Revolución Francesa no fue muy exitosa en crear ese orden que prometía, ¿no? La revolución devoró a sus hijos y terminó en un absolutismo apenas distinto del que destruyó, ¿no? Salimos de la monarquía absoluta y caemos en el imperio. Entonces, ¿cuál es el saldo que nos brinda la revolución? Ella nos promete una acción constructiva de los individuos liberados de todas restricciones preexistentes para formar un orden en base a sus derechos, ¿no? Utilizamos todos nuestros derechos para pactar, para acordar un orden en un formato constitucional. Bueno, esa promesa la revolución no es capaz de cumplirla, ¿no? Fracasa en su esfuerzo por cumplirla, y eso le interesa mucho destacarlo a Koselleck, ¿no? Hay que entender entonces las razones de ese fracaso. Para un teórico como Habermas o para los optimistas de la modernidad en general, dirían, no, bueno, no nos limitemos a ese momento, la revolución da sus frutos más adelante, ¿no? Más adelante crea así constituciones libres, constituciones de órdenes republicanos y democráticos. Entonces atendamos a ese legado más inmediato. Bueno, esa es una forma de ver las cosas, digamos, ¿no? O sea, Koselleck nos ofrece una visión más problemática del asunto, ¿no? La revolución hay que pensarla en relación a cuál es su saldo, y su saldo es problemático. ¿Qué sigue entonces a esta conclusión? Bueno, hay que ver cuál es el origen de este problema, ¿no? Y el origen de este problema, Koselleck, igual que muchos otros autores que vamos a ver, tiene que ver con la dificultad de afirmar en derechos individuales el poder del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Si hacemos como los franceses revolucionarios, los jacobinos, los girondinos y todos los grupos, digamos, que trataron de crear
constituciones después de 1789, tenemos un problema que es que los individuos primero afirman su derecho, ¿no? Primero hacen su declaración de derechos. Y después sobre esa declaración de derechos dictan una constitución que dice tiene que respetar estos derechos. Ahora, si el poder emergente de esa constitución está obligado por derechos previos, entonces todos los ciudadanos están en condiciones de apelar a esos derechos previos para negar la obediencia al Estado. O sea, cada vez que el Estado haga algo que no me gusta, todo individuo tiene derecho a decir no obedezco. Si consigue suficientes aliados, amigos que se suman a su resistencia, va a destruir al Estado. Y lo va a hacer legítimamente. Este es un problema. Este es el problema que embarga a los revolucionarios, que convierte a los revolucionarios en víctimas de su propia creación. Entonces, Koselleck nos sugiere, detengámonos en eso. ¿No? Ahí hay un problema. Los individuos que afirman sus derechos previamente a la existencia del Estado tienen problemas después para crear un Estado. Para que ese Estado sea estable, haga lo que tiene que hacer un Estado, que es gobernar, dar la ley y obligar a la gente a obedecerla. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con los derechos de los individuos, los derechos naturales, los derechos universales, como queramos llamarlos, o nos quedamos con el Estado. En esa disyuntiva, digamos, los franceses fracasan y todos los que tratan de seguir ese modelo fracasan. Y por eso las revoluciones, en general, salvo la Revolución Americana, uno podría decir, generan mucha inestabilidad y generan en ocasiones estados finalmente más absolutos aún que los que destruyeron, ¿no? Es la experiencia de revoluciones posteriores a la francesa, pero también a la Revolución Francesa misma, digamos, ¿no? O sea, el estado de los jacobinos no era menos cruel que el estado de Luis XVI, digamos, ¿no? No era menos salvaje. Bueno, entonces, detengámonos en esto y veamos un poco cuáles son las implicancias de esto. Lo que trata de mostrar Koselleck es que acá hay un problema oculto, digamos, ¿no? Hay un problema que digamos, es negado por la visión aparentemente transparente que nos ofrece el racionalismo iluminista, que nos dice este momento de la liberación, en lo que consiste en una revolución, la liberación del pasado, es un momento en el cual los hombres toman conciencia de sus condiciones de existencia, toman conciencia de las capacidades que tienen y las usan racionalmente, las usan a conciencia. Toman conciencia de sus derechos, esos derechos ya existían, pero implícitamente o tácitamente, porque no se podían ejercer los individuos, porque no tenían conciencia de eso. Ahora toman conciencia y los pueden ejercer. Y cuando los ejercen son libres. Y crean un Estado también libre. Bueno, esta es la aparente transparencia, nos dice Koselleck. Esto es el relato que nos cuenta la modernidad de sí misma. Pero no es la verdad de la modernidad. La verdad de la modernidad es un poco más problemática, está un poco oculta. Y hay que rascar la superficie de aparente transparencia, de aparente autoconciencia, porque esa autoconciencia aparente es una forma de ignorancia, es una forma de mistificación, es una metafísica de la modernidad, es una ilusión que crea la modernidad para sí misma, para celebrarse. No es nuestra auténtica condición. Nuestra auténtica condición está un poquito detrás, viene de antes, y esto hay que buscarlo, entonces rastrearlo antes de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Ya la Revolución Francesa es un problema moderno. ¿Cuál es ese problema moderno? Es la tensión entre soberanía y crítica. Lo que está expresando la Revolución Francesa es ya el problema moderno. Es la dificultad de armonizar el gobierno con las opiniones. O los derechos de los individuos con el derecho del Estado. Como no hay armonía posible, la tensión es inevitable. Y esto es lo que demuestra la Revolución Francesa. Bien, entonces
ese ir para atrás es lo que lleva a Koselleck a buscar en Hobbes. Y lo que busca en Hobbes es aquello que está tratando de resolver Hobbes, es un problema previo al de la Revolución Francesa, que es el previo incluso al absolutismo monárquico, ¿no? Es el problema que va a dar origen al absolutismo monárquico, que es el problema de las guerras de religión. Hobbes escribe en medio de la Reforma Protestante, en el momento en que la Reforma Protestante está provocando intensas guerras de religión, que son guerras civiles en las sociedades europeas, que no se habían vivido durante 10 siglos, que han estado muy acotadas, las rebeliones, la represión del Estado, todos los intentos, digamos, herejes de discutir de alguna manera el orden de la República Romana, católica, de esos reinos cristianos y del propio imperio cristiano que domina en Europa desde el siglo V en adelante, todas esas guerras habían sido muy acotadas, digamos, ¿no? En realidad había, durante mucho tiempo, alrededor de 10 siglos, había imperado un orden europeo, que era el orden de reinos que estaban sostenidos por una creencia común y un principio de legitimidad indiscutible de raíz religiosa. La soberanía terrenal estaba atada a una soberanía trascendente, ¿no? Ambas estaban íntimamente vinculadas, inescindibles una de la otra. Y ese orden terreno y el orden celeste trascendente eran igualmente indiscutibles, digamos. Más allá de episodios de rebeliones, herejías o disputas monárquicas, territoriales, guerras en todo caso siempre acotadas. Bueno, las guerras de religión europeas a partir del siglo XV son cualquier cosa menos eso, digamos, ¿no? Son guerras para nada acotadas, digamos, ¿no? Son masacres extendidas, prolongadas en el tiempo. En una gran transformación que está provocando la reforma en la forma de existencia del cristianismo, ¿no? Eso es lo que analiza Hobbes, las consecuencias políticas de eso, para ser más estrictos, ¿no? Y él dice, bueno, todo ha cambiado. ¿Todo ha cambiado? ¿Qué significa? Bueno, los cristianos hasta el siglo XV, hasta la aparición de la Reforma, son gente fácil de gobernar, por decirlo de alguna manera. Están dispuestos a ser gobernados, porque presumen que hay un orden celeste que está presente en el orden terrenal también, y al mismo tiempo, ¿no? Esta Iglesia universal que a todos los contiene, es acompañada de una autoridad terrenal, que tiene la misma fuente de autoridad. Y ser un buen cristiano es ser un buen ciudadano, es ser una persona obediente de esa ley que es indiscutible, digamos, ¿no? Entonces, más allá de las eventuales crisis dinásticas, territoriales o de sublevaciones herejes, lo que sea, y más allá de momentos en los que el Estado se hace presente, manifiesto, bueno, la verdad que gobernar esas sociedades es algo bastante aburrido, digamos, ¿no? O sea, por algo durante 10 siglos en Europa cambian muy pocas cosas, ¿no? No cambia la sociedad, no cambia la economía, no cambia la cultura, no cambia tampoco la política, digamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la novedad, digamos, ¿no? La novedad es la Reforma Protestante. Ahí tiene origen un cambio epocal. Y entonces hay que entender bien qué es lo que pasa en ese momento para entender lo que es ser moderno y lo que es ser moderno en términos políticos. ¿Se entiende? Entonces hasta acá esta es la sugerencia que hace Koselleck, ¿no? Nos está sugiriendo mirar más allá de la reforma de la Revolución Francesa, mirar la Reforma Protestante como un momento de origen de la política moderna y entender desde este punto de vista mirar de vuelta a la revolución, ¿no? Mirar de vuelta a la revolución y también
las aspiraciones de la revolución, las aspiraciones de crear un orden constitucional, gobierno sostenido por sus propios ciudadanos, legitimado por los propios ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, todo aquello en lo cual nosotros creemos vivir o queremos vivir o imaginamos que ese es nuestro ámbito político por definición, ¿no? Bueno, entonces Koselleck lo que encuentra en ese momento es una profunda mutación, como decíamos, en la condición del ser cristiano. Esa mutación tiene que ver con el hecho de que la Reforma destruye la autoridad del Vaticano, la autoridad del Papa, de la Iglesia romana, la unidad de esa Iglesia universal que estaba conectada directamente con los gobernantes terrenales. Y al hacer esto, vuelve a los cristianos muy malos ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos dice los reformistas, Lutero, Calvino, etcétera, es que el Papa no es nadie, digamos, ¿no? El Papa es un gran farsante. Dice que es el que tiene el monopolio de la mediación con la salvación y que nuestra salvación depende de que aceptemos sus bienes objetivos de salvación. La hostia, la sangre de Cristo, todos los ritos sacramentales a través de los cuales el Espíritu Santo se transforma en materia que administra, que monopoliza la Iglesia romana. Lo que nos dicen estos nuevos cristianos es que todo eso es magia, es anticristiano, ¿no? Eso no es parte del cristianismo auténtico. Eso es una gran mentira que inventaron los romanos para dominar el mundo, para someter al resto de la Iglesia, ¿no? Para obligar a los sacerdotes cristianos de todo el mundo a ordenarse según el rito romano y obedecer a Roma. Y también para asociarse con los gobernantes terrenales, ¿no? Intervenir en todas las disputas de legitimidad entre estados o monarcas o dinastías o herederos, etc., ¿no? Hacer política de la peor en el mundo, digamos, ¿no? Pero esencialmente, digamos, más allá de esa mala presencia, digamos, los efectos nocivos de la presencia del Vaticano en la política, lo que importa es sobre todo para los reformistas, lo que importa es el carácter absolutamente ritual, exterior, poco auténtico de ese cristianismo, ¿no? Es un cristianismo en el cual nos salvamos si seguimos ciertos ritos y no nos comprometemos íntimamente. No es un cristianismo auténtico en términos de que no es subjetivamente auténtico, está atado a ciertos ritos objetivos. Y eso es una vía para la falsedad, para la hipocresía, para la inautenticidad. Entonces tenemos que volver a ser cristianos auténticos como fueron los primeros cristianos. Y esos cristianos no tenían ninguno de estos ritos objetivos de salvación. Se salvaban si seguían las enseñanzas de Cristo, si eran en su corazón buenos cristianos. Y obedecer a Cristo no tenía que ver entonces con obedecer la ley, ni la ley de la Iglesia ni la ley de los monarcas legitimados por la Iglesia. Hay que obedecer las Escrituras y interpretar las Escrituras para obedecerlas. Y cada quien puede leer las Escrituras, debe leer las Escrituras y ver cómo esas Escrituras le hablan a su corazón. La experiencia de un auténtico cristiano es una experiencia subjetiva, directa, de acercarse a Dios. Los sacerdotes lo único que pueden hacer en este tipo de vida espiritual, de reespiritualización del cristianismo, es guiarnos, ¿no? Los sacerdotes son pastores. Eso es el modo en que se habla de los sacerdotes en el protestantismo, ¿no? Son pastores, no son curas, no son funcionarios que administran nuestra salvación. En todo caso interpretan mejor que otros, tienen más acceso a la verdad trascendente que hay en las Escrituras, nos permiten conectar mejor con ellas, nos ayudan a leer.
Eso es lo que hacen los pastores. Guían, no ordenan. Y no garantizan tampoco, ¿no? Nos ofrecen garantías terrenales, presentes, medibles, ¿no? En términos objetivos, garantías. Si yo voy, pido perdón por mis pecados, hago lo que me dice el cura y tomo la hostia, soy salvo. No, acá no podemos saber más que en nuestros corazones si somos salvos. Tenemos que hacer mucho esfuerzo personal, espiritual, digamos, de seguir las enseñanzas de las Escrituras y tendremos más posibilidades de ser salvos. Nadie nos lo va a garantizar. Bueno, esa es una enorme mutación para las sociedades europeas. Convierte a las sociedades europeas de unas masas de individuos muy fáciles de gobernar, muy estables, en sociedades de individuos muy activos, subjetivamente movilizados, para actuar en muchos terrenos. En el terreno espiritual, pero también en el terreno económico. Esto lo vamos a retomar con Weber, ¿no? El espíritu protestante está directamente conectado con la expansión económica del capitalismo. Y es diferente en el terreno político. Estos individuos no están dispuestos a priori a ser gobernados. Tienden más bien a resistir el gobierno. Tienden más bien a dudar, a desconfiar, a ver si eso que me dice el gobernante está de acuerdo con mis creencias. Y si no está de acuerdo con mis creencias, yo no tengo que obedecerlo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor salvarse espiritualmente que salvarse físicamente. Siempre va a ser mejor tener una vida acorde con la palabra de Dios y ir al cielo que obedecer al gobernante, al cura, a quien sea, tener una vida más larga, pero ir al infierno. Entonces la salvación espiritual, que es una salvación eterna, es un bien tan valioso que no hay forma de que haya una transacción entre esa salvación y la obediencia civil. Y entonces por eso las sociedades protestantes se vuelven muy difíciles de gobernar. Las sectas protestantes están dispuestas a matar y hacerse matar. Y ese es el origen de la guerra civil. La guerra civil es una guerra sin fin. No hay forma de ponerle límite a esa guerra. Porque todos los que participan de ella están dispuestos a matar y morir. No hay un orden, no hay una ley común preexistente, dentro de la cual podemos pelear por algo acotado, pero después siempre volvemos al orden, digamos, ¿no? Porque el orden es lo natural. Ahora pasa todo lo contrario. Lo natural es el desorden. Lo natural es la desobediencia. Lo natural es seguir cada uno su propia conciencia. Y entonces actuar de acuerdo con ella, y la acción civil común es muy difícil. En todo caso, podemos actuar dentro de una comunidad donde todos creemos lo mismo, seguimos al mismo pastor, hasta cierto punto, porque lo que interpreta cada uno de ese pastor no garantiza que actuemos del mismo modo. Entonces también los grupos protestantes se vuelven difíciles de gobernar en sí mismos, se dividen, se parten, se pelean todo el tiempo, digamos, hay una cantidad enorme de iglesias. En verdad, todas las iglesias protestantes compiten entre sí por los creyentes, ¿no? La iglesia misma, la noción de iglesia desaparece como institución. No hay una salvación administrada por una iglesia. Hay un montón de iglesias que son lugares donde podemos encontrar guías y elegimos y pasamos de una a otra. Y de hecho eso es lo que hacen los fieles protestantes, ¿no? Van eligiendo el pastor que más les gusta. Se cambian de iglesia. Y así como se cambian de iglesia, ¿por qué no cambiarse de gobernantes, ¿no? Entonces este es un gran problema. Es muy difícil gobernar a estos cristianos, que son individuos modernos. Eso es lo que nos está diciendo Koselleck. Y eso es lo que nos dijo Hobbes. Koselleck no está inventando nada. Está diciendo, esto es lo que advierte Hobbes, que está pasando algo completamente nuevo, porque apareció un tipo nuevo de individuo. La sociedad cambió. Esta sociedad cristiana está compuesta de gente completamente distinta, de individuos activos, guiados por su conciencia. Y estas conciencias son individuales, íntimas, y tratan de ser auténticas. La autenticidad es lo más valioso, no la obediencia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Hobbes que podemos hacer en este tipo de sociedades? Bueno, lo único que podemos hacer es crear un orden político que sea absoluto, pero al mismo tiempo sea acotado. Y esta es la peculiaridad del absolutismo moderno. El absolutismo moderno no es simplemente un despotismo más, es igual que los despotismos antiguos, medievales, que podían existir muchos, digamos, y muy variados.
y todos ellos estables. No, el despotismo moderno es un despotismo curioso, ¿no? Es un déspota que en un terreno es absoluto, que es el gobierno civil. Tiene que poder imponer su autoridad en un territorio, sobre una población respecto de ciertas conductas. Las conductas que importan la preservación de ese orden. Pero al mismo tiempo es un déspota, un gobernante que está muy limitado, que tiene una frontera que no puede pasar, que es que para poder imponer esa autoridad tiene que ser indiferente a las conciencias de los individuos. ¿Qué nos dice Hobbes? ¿Cómo podemos detener una guerra de religión? Simplemente diciéndole a la gente, usted crea lo que quiere, pero obedezca a esta autoridad. O sea, yo no puedo decirle, no puedo obligarlo a creer algo, pero puedo sí obligarlo a que adopte ciertas conductas y no adopte otras en esta escena civil que regula el soberano. Esa es la transacción a la que llegan los individuos modernos. Estos individuos tan revoltosos pueden volver a ser ciudadanos en estas condiciones, frente a una autoridad absoluta, pero al mismo tiempo acotada. No digamos limitada, porque hay un equívoco. Acotada. Acotada que a la acción externa. Entonces, lo que plantea Hobbes, y a las cosas que le interesa identificar y seguir, muy importante, es una escisión entre la conciencia y la acción. La conciencia, para Hobbes, no es gobernable. La acción sí tiene que ser gobernable. Y es gobernable si la separamos de la conciencia. Y este artificio, entonces, político nuevo, identifica acciones que va a regular en forma absoluta, o sea, no le va a pedir la opinión a la gente sobre esto. Esto es mi verdad. Esta es la verdad del Estado. Esta es su autoridad. Y lo diferencia de las verdades que están en discusión entre los fieles, que son sus gobernados. En esos asuntos el Estado no puede meterse. No tiene nada para decir, porque en todo lo que intervenga, tiene más para perder que para ganar. No va a poder conformar a todos. Y entonces va a tener que matar a una parte, y después va a matar a otra parte. Y entonces un gobernante que trata de gobernar las conciencias es un gobernante que fracasa. Un gobernante que solamente actúa sobre las acciones puede tener éxito. Esto significa que el gobernante es un escéptico. Bueno, eso lo acusaron muchos a Hobbes, por eso lo consideraron casi un ateo, ¿no? Estaba diciendo que al gobernante le valía la madre qué creyera la gente, en qué tipo de Dios, en qué tipo de mediación, en qué tipo de iglesia. Bueno, no, Hobbes trata de encontrar un equilibrio, ¿no? Y dice, bueno, este Estado va a tener una iglesia que va a ser parte de su autoridad civil, que regula los ritos públicos. Entonces, que puede tener una iglesia que sea como un común denominador de todos los cristianos. Que diga simplemente Jesús es Cristo. Nada más. No puede decir más nada. Pero esta iglesia tampoco ofrece, digamos, estos bienes objetivos de salvación, tampoco ofrece ningún remedio para combatir las diferencias entre los grupos protestantes. Y entonces es como un denominador común de esta nueva condición de los cristianos, ¿no? Le permite al gobernante tener todavía una autoridad trascendente en sus manos, ¿no? Pero no gobernar las conciencias, no obligar a creer. Cada individuo puede en su fuero íntimo, en su familia, en su hogar, puede creer lo que quiera. Mientras no practique públicamente ritos que puedan ofender a esa iglesia oficial, no importa. Entonces, esto es el origen de la tolerancia religiosa. Y es sí un problema para los cristianos, digamos, ¿no? Por eso hay mucha resistencia a aceptar este principio hobbesiano, pero de todos modos es lo que va a dar lugar a instituciones políticas que mínimamente vuelven a funcionar, que son los reinos absolutistas
del siglo XVII en adelante, ¿no? Esa fórmula va a funcionar, medianamente va a ofrecer una salida a esta enorme crisis que han sido las guerras de religión a raíz de la Reforma Protestante. Ahora, ese absolutismo es curioso, ¿no? Pues es un absolutismo exitoso porque logra convencer a la gente de que le conviene vivir en paz, aun cuando tiene un gobierno que no le garantiza la salvación, que no le dice cómo va a salvarse, ni le dice que es una vida cristiana auténtica, no le dice qué es ser un buen cristiano, le dice solamente algo básico, que es ser un buen ciudadano. Ser un buen cristiano es algo que cada quien tiene que buscar por su cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, lo que plantea es una separación entre la acción de los individuos y la conciencia de los individuos. La acción civil es una acción que es regulada. Y de la misma manera se regula la acción económica, la acción en distintas esferas donde hay intercambios terrenales. La acción espiritual, la vida espiritual, no puede ser regulada de la misma manera. Y allá entonces hay un ámbito de libertad. Y es un ámbito de libertad que también puede prosperar. Cada quien puede encontrar sus ideas del bien. Esta sociedad es una sociedad muy exitosa, extremadamente exitosa, ¿no? Es lo que permite salir de ese estancamiento larguísimo que son los 10 siglos de la República Cristiana y entrar a un Estado civil moderno y una sociedad también moderna y extremadamente dinámica, donde la gente expande, desarrolla, hace progresar sus conciencias, sus capacidades de juicio, su búsqueda del bien, su búsqueda de la idea de valores, en un ambiente que es inevitablemente pluralista, competitivo, abierto. El gran problema que tiene este absolutismo es que para que se obedezca todas sus disposiciones, esas disposiciones tienen que ser incuestionables para esas opiniones. Las decisiones del monarca tienen que ser incuestionables para las opiniones libres. Las opiniones tienen que referirse a asuntos que no son los asuntos del soberano. Estos dos terrenos, dos temas, dos áreas de incumbencia tienen que estar completamente separados, claramente separados. Nunca haber un cuestionamiento, una contaminación. Si hay una contaminación, empieza el Estado a tener que volver a insistir con los límites. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, volver a algún tipo de guerra donde o se impone él o se impone la sociedad. Pero esa posibilidad existe siempre. ¿Por qué? Porque estas acciones públicas, civiles, no tienen una frontera tan precisa con la vida íntima del fuero interior de los individuos y sus capacidades de juicio y de valoración. Hay permanente contaminación y cada vez más contaminación a medida que estos estados prosperan. Las sociedades prosperan con ellos. Entonces esas sociedades dinámicas, activas, empiezan a generar los anticuerpos de esa autoridad absoluta. Empiezan a generar la opinión crítica. La soberanía es un monopolio de las decisiones que no puede generar opiniones. Y las opiniones fluyen en una esfera completamente libre, pero son incapaces de generar decisiones. En algún momento esas dos fuerzas entran en tensión. Y eso es la revolución. Entonces, las consecuencias del absolutismo y del éxito del absolutismo son una tensión entre soberanía y crítica que estalla y se manifiesta de modo más dramático en la revolución. Y ese es todo el recorrido de nuestra condición política. Desde la guerra civil, pasando al orden y del orden a una nueva guerra civil. La Revolución Francesa no es más que la reedición de las guerras de religión. El momento en el cual los individuos dicen, mi conciencia me va a gobernar. Mi conciencia racional. ¿La conciencia de qué? De mis derechos.
y yo enuncio los derechos, y sobre esa base construyo un orden auténticamente libre, no el orden de este monarca absoluto, sino un orden de la ley, un orden donde yo me gobierno a mí mismo a través de mi capacidad racional. Ahora, ¿puedo ponerme de acuerdo en cuál es la lista de derechos? ¿Cuál es la jerarquía de derechos? No. ¿Puedo ponerme de acuerdo en cuál es la mejor forma de realizar los derechos de esta lista y obedecer esa mejor forma porque va a ser para el bien de todos? No. Siempre va a haber descontento, siempre va a haber opiniones distintas sobre cuál derecho es más importante o cómo se justifica o no se justifica afectar el derecho de alguien. Y siempre hay que afectar el derecho de alguien para hacer cualquier cosa en la vida civil o política. Entonces, la tensión es inevitable y se vuelve tan difícil gobernar una sociedad de revolucionarios como era gobernar una sociedad de nuevos cristianos. Esta es la enseñanza de Hobbes. Hobbes ya nos lo enseñó. Los revolucionarios franceses no están inventando nada, están repitiendo una historia. Y es una historia trágica, que no puede tener un resultado acorde a sus deseos, va a tener un resultado acorde a su condición. Y su condición es la de individuos ingobernables, que tienen que ser detenidos de alguna manera por un poder superior, poder racional, que ellos entenderían que es la única opción que tienen si pensaran racionalmente su situación. Y por eso vuelve el absolutismo, ¿no? Bueno, esta es entonces la primera parte de lo que ustedes tienen para leer. Y en la próxima clase vamos a tratar de explicar, bueno, cuáles son las salidas que piensa el liberalismo político después de Hobbes y cuáles son las bases del constitucionalismo. Y vamos a tratar de entender cuáles son las bases sostenibles, estables, más productivas del constitucionalismo. Y para eso vamos a leer a Hans Kelsen. Bueno, muchas gracias, eso es todo, espero que les haya sido de utilidad.